Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hermosa noche de palabra, a través de su espacio En paz me acostaré. Lunes, miércoles, viernes y domingo es nuestro compromiso con cada uno de ustedes a partir de las 8 de la noche, a través de el audio por medio de su emisora cristiana Vino Nuevo Radio, y también por video a través de su perfil de Facebook Ministros de la Palabra. 8 de la noche, nuestro Facebook Live Ministros de la Palabra. También esta señal en video se comparte con la página de Vino Nuevo Radio y también en el grupo Ministerios Unidos. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, hoy para tratar un misterio revelado de cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Recuerde usted que todos los domingos estamos estudiando 11 misterios que Dios ha revelado respecto a lo que va a acontecer en el final de las cosas. Hoy estamos con el misterio número 5 y hoy vamos a hablar de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Pero antes vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más por el privilegio que nos das de poder predicar tu palabra, de poder llegar a muchas personas a través de las plataformas virtuales del audio y el video. Pedimos que cada corazón que en esta noche se conecte para recibir tu palabra pueda recibir, Señor, una porción de lo alto de tu Espíritu Santo, un bálsamo de agua fresca, de esperanza, de ánimo, y también, Señor, de confrontación, también de exhortación. Que sea tu palabra la que nos hable en esta noche y tu Espíritu el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El arrebatamiento de la iglesia. Ese es el tema que vamos a estar hablando en esta noche. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, nos dice: el Señor mismo bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los que murieron creyendo en Él serán los que resuciten primero. Luego, los que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para reunirnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por eso dice el apóstol Pablo: anímense unos a otros con estas palabras. El apóstol Pablo escribe la carta a los tesalonicenses para aclarar y para consolar, aclarar dudas que habían respecto a las personas que morían con el Señor. ¿Qué sucedía con aquellas personas que morían con Cristo, con aquellas personas piadosas que vivieron durante todo su tiempo con el Señor? Entonces se generaron algunas dudas en la iglesia de Tesalónica que el apóstol Pablo procede a aclarar. En anteriores sesiones estuvimos hablando acerca de la resurrección de los muertos. Usted puede ver nuestra carpeta de videos en nuestro perfil de Facebook Live y hay una sesión exclusiva en la que hablamos ampliamente de cómo es que funciona esto de la resurrección de los muertos. Porque recordemos, hermano y hermana, que todas las personas van a morir, a excepción, como dice el apóstol Pablo aquí en su primera carta a los tesalonicenses, que habrá un grupo de personas, los últimos, los salvos de la última generación,
que no van a ver la muerte, serán los únicos que van a ser transformados. Pero, por ejemplo, tenemos totalmente claro que todos los impíos van a morir y que resucitarán después de los justos. El apóstol Pablo nos está hablando aquí en Primera de Tesalonicenses respecto a una resurrección. ¿De cuál resurrección está hablando? De la resurrección de los justos, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Los impíos van a resucitar también, pero lo harán hasta el puro final para ser llamados ante el gran juicio, ante el gran trono blanco, donde van a ser leídas sus acusaciones y el por qué van a terminar su eternidad en el lago de fuego. De eso estuvimos hablando ampliamente en nuestra sesión, la resurrección de los muertos, que, como les reitero, usted puede ir a nuestra carpeta de videos y volver otra vez a revisarla. En este particular, el apóstol Pablo revela un misterio, algo que no se tenía claro hasta ese momento. El apóstol recibió muchas revelaciones que no se conocían hasta el momento en que Dios se las hace llegar para que Él también nos las cuente a nosotros a través de sus cartas. Y una revelación muy interesante es algo que la iglesia ha adoptado hasta el día de hoy y se llama la doctrina del arrebatamiento. Cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, antes de la segunda venida, que será para el juicio de las naciones, hay un episodio muy interesante porque el Señor va a recoger a su iglesia. Los que murieron con Cristo serán sacados de sus tumbas, pero aquellos hombres y mujeres piadosos que estén todavía con vida en ese momento no verán la muerte, sino que dice el apóstol Pablo que serán arrebatados. Por eso es muy importante que usted y yo, hermano y hermana, hoy en esta noche nos llenemos de esperanza, nos llenemos de ánimo, porque sea que vivamos o que muramos, el Señor vendrá por cada uno de sus hijos. El día del arrebatamiento, el día en que suceda ese acontecimiento tan importante, será un momento en el que Dios va a levantar a su iglesia y la va a sacar de la tierra, y los que hayan muerto en Cristo van a resucitar, y los seguidores que aún estén vivos serán quitados de la tierra. Desde ese momento y para siempre jamás, la iglesia estará con Dios por toda la eternidad. En Juan capítulo 14, versículo del 1 al 4, la última noche con Jesús, la noche en que el Señor está cenando con sus discípulos antes de ser aprehendido por los fariseos para ser luego remitido a los romanos y que se le asesine, el Señor le da a sus discípulos una promesa. Y esa promesa no es solo para ellos, sino que es también para usted y para mí. Jesús le dice a sus discípulos que Él va a volver a buscarlos, Él va a venir por ellos. Juan capítulo 14, versículo 1 al 4, dice Jesús: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y si me voy a prepararles un lugar, volveré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Si usted y yo, hermano y hermana, permanecemos en el camino correcto, la puerta estrecha, el camino angosto que conduce a la vida eterna con Jesús, si nos mantenemos en esa vía, la promesa es que el Señor va a volver a llevarnos con Él. Él en ese momento está preparándole a usted un lugar y preparándome un lugar a mí. Entonces vamos a empezar por ahí. El Señor va a venir a recoger a los suyos porque Él así lo prometió. Y si hay alguien que no miente, es el Señor Jesús. Por eso es que ha sido la expectativa de la iglesia en todos los tiempos este volver del Señor por su iglesia. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. También cuentan cómo ustedes esperan que Jesús regrese del cielo. Él
que es el Hijo amado de Dios, a quien resucitó y quien nos libra del castigo que viene. Y vuelve también Pablo a ser reiterativo en este tema en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, cuando dice el apóstol: les voy a revelar ahora un secreto. Dice el apóstol, y vean qué interesante, no todos moriremos. Está hablando de cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. No todos vamos a morir, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Los que resuciten serán los primeros. Los muertos piadosos, porque recuerden que los impíos resucitarán hasta el puro final. Esa es otra historia. Pero los muertos piadosos, los que se han guardado para Dios desde el primer hombre sobre la faz de la tierra hasta el último que se haya cuidado para el Señor, tanto hombres como mujeres, serán transformados. Los que hayan muerto y resuciten, y los que aún estén vivos, para que ambos grupos compartan con el Señor para siempre, jamás. Ahora, ¿cree usted que esto sea posible? ¿Cree usted que personas vivas no vean la muerte y que sean transformadas? Bueno, la Biblia en el Antiguo Testamento nos da un par de ejemplos muy interesantes acerca de dos hombres que nunca vieron la muerte, pero que fueron llevados para Dios. El primero de ellos se llamó Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 24. Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, y cuando tenía 365 años, desapareció porque Dios se lo llevó sin que muriera. Enoc fue el primer hombre que se conducía rectamente con Dios, que Dios le dijo: la verdad es que mejor te voy a llevar para que estés conmigo, porque verdaderamente, Enoc, aquí no hay nada que hacer. Va a llegar un momento en que en esta tierra los hijos e hijas de Dios no tendrán nada que hacer, y también el Señor va a venir por ellos, la última generación de personas que no van a morir, y que el Señor se los va a llevar junto con los muertos resucitados. El segundo caso es el caso de Elías. El segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, versículo 11, nos dice: mientras ellos iban caminando, habla de Eliseo y Elías, iban caminando y conversando, apareció una carroza de fuego tirada por caballos de fuego, y separó a los dos profetas. Entonces Elías subió al cielo en un torbellino. Este es un segundo caso muy interesante que nos demuestra de dos arrebatamientos en el Antiguo Testamento, que lo que hacen es demostrarnos a usted y a mí, hermano y hermana, que los hijos de Dios pueden escapar de la muerte. Cuando profundizamos un poquito más acerca del caso de Enoc, nos vamos al Nuevo Testamento, que refrenda el acontecimiento que vemos en el Antiguo. Y eso lo vemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice el escritor de los Hebreos: por la fe, Enoc fue llevado de este mundo sin que experimentara la muerte, y no lo encontraron porque Dios se lo llevó. Pero antes de llevárselo, Dios declaró que Él le había agradado. Y esa frase es muy importante, hermano y hermana, porque Dios no se va a llevar nunca a aquel hombre o aquella mujer que no sean de su agrado. Los hombres y mujeres que van a resucitar para ser llevados a la patria celestial, así como los hombres y mujeres que van a estar vivos en el momento del arrebatamiento, serán hombres y mujeres de agrado para Dios. ¿Y cuándo agradamos usted y yo a Dios? Bueno, continúa diciendo el escritor de los Hebreos, para empezar: sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe de que Dios es su Salvador, de que Dios es su Señor, de que la sangre de su Hijo Jesucristo es la única que puede limpiarnos de todo pecado, si usted no tiene fe y no le cree a Dios todas las maravillas que Él ha hecho en su vida y todo lo que está dispuesto a hacer, es imposible que usted y yo le agrademos. Usted y yo le agradamos a Dios en fe. Nos conducimos de una manera piadosa en fe, sabiendo que tendremos nuestra recompensa cuando el Señor venga por su iglesia.
El escritor de los Hebreos dice: el que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente le buscan. Entonces, ¿cómo agradas a Dios? Teniendo fe en Dios. ¿Cómo agradas a Dios? Creyendo que Él existe. Y también agradas a Dios cuando sinceramente le buscas. El Señor Jesús también hace una mención personal acerca del arrebatamiento. Y lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 40 al 42. El Señor Jesús dice: cuando yo venga, 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro dejado. 2 mujeres estarán realizando sus quehaceres hogareños. Una será tomada y la otra dejada. Por lo tanto, deben estar listos porque no saben cuándo vendrá el Señor. Lo que Jesús nos está diciendo es que no todas las personas serán llevadas con Él. No todas las personas son de su agrado, porque los que se van sí le pertenecen y Él quiere que esos estén con Él. Pero los que aparecen dejados o quedados o no tomados en cuenta, esos son los que no agradan a Dios y por tanto no pertenecen a ese grupo selecto que son los hijos e hijas de Dios que vivirán con el Señor por la eternidad. También nos dice el apóstol Pablo que el arrebatamiento será un acontecimiento el cual va a ocurrir en un solo instante. La primera carta del apóstol a los Corintios, capítulo 15, versículo 52 nos dice: ocurrirá súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura usted abriendo y cerrando los ojos? También dice el apóstol Pablo: cuando suene la trompeta final. Cuando esa trompeta suene, los que hayan muerto resucitarán con cuerpos nuevos que jamás morirán, y los que estemos vivos seremos transformados. Vean qué interesante. Hemos dicho en anteriores ocasiones que cuando se encuentran conceptos similares, exactos, en diferentes porciones de la Biblia, en diferentes libros, es porque hay una vehemencia, porque hay algo que Dios quiere demostrarnos con toda claridad de que efectivamente va a suceder. Pablo ya lo dijo en su carta a los Tesalonicenses y ahora nos lo dice en su carta a los Corintios. El Señor va a venir, los muertos van a resucitar y los que estemos vivos seremos transformados. Ese sonido de la trompeta, amado hermano y hermana, es un llamado a la reunión. Cuando se sonaba la trompeta en el antiguo Israel, eso lo que hacía era convocar a todos los que le escuchaban a una reunión. Por ejemplo, usted hoy en día escucha sonidos de campanas en iglesia. ¿Qué es lo que hace el sonido de la campana? Motivar a todos esos fieles a que se reúnan en un solo lugar. En el contexto histórico del Israel, en el Antiguo Testamento, las trompetas sonaban y las personas se reagrupaban. Bueno, esa trompeta que va a sonar será precisamente para llamar a reunión a todos los hijos e hijas de Dios, los que murieron y los que aún estén vivos en el momento que este acontecimiento suceda. Ahora, será un sonido audible, pero no necesariamente un sonido entendible. Hechos capítulo 22, versículos 7 al 9, está hablando acerca de la conversión del apóstol Pablo. Caí al suelo y escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo. Saulo es el mismo nombre de Pablo. Saulo y Pablo. ¿Por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Exactamente así va a suceder en el arrebatamiento. La trompeta se va a escuchar, y cuando esa trompeta suene, nosotros sabremos, los hijos e hijas de Dios, porque es que esa trompeta va a sonar e inmediatamente lo que va a provocar es la reunión de todos los hijos e hijas del Señor
para partir con Él hacia la eternidad y estar siempre, siempre con Él por los siglos de los siglos. Pero el mundo no necesariamente va a entender qué es lo que está escuchando, ni siquiera tiene idea de lo que significa ese sonido de trompeta. Algo también que nos muestra el apóstol Pablo es que ese evento ocurrirá en el aire. Es un evento que ocurrirá en el aire, porque dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Saldremos por los aires al encuentro con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Vean qué hermoso. La reunión será en el aire. Los cuerpos resucitados de aquellos que murieron con el Señor serán sacados de sus tumbas a reunirse en el aire junto con los que estén vivos en ese momento. Todos juntos, el Señor en el aire, recibiendo a su iglesia y llevándoselos. No habrá nunca más contacto con la maldad. Se acabarán las injusticias, se acabarán las lágrimas, se acabarán todos los dolores, las tristezas y los sufrimientos. A partir de ese momento, el Señor va a enjugar toda lágrima de sus hijos e hijas. Por eso es que es importante que diferenciemos en esta noche lo que es que el Señor venga por los santos y lo que es el Señor cuando viene con los santos. Ahora, lo que estamos hablando es que la segunda venida del Señor es un solo evento, eso lo tenemos totalmente claro. Sin embargo, es un evento que se divide en dos sucesos diferentes. Primero, la venida del Señor por sus santos, que es lo que conocemos como el arrebatamiento, para después el Señor venir con los santos a emitir juicio para las naciones, el juicio final sobre el mundo. Cuando vamos a Génesis capítulo 5 versículo 24, dice la palabra del Señor que Enoc profetizó acerca de estas personas. Enoc dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Enoc estaba profetizando un suceso escatológico que se dará en los últimos tiempos y será la segunda venida del Señor. En esa segunda venida, el Señor viene con sus santos para emitir juicio sobre el mundo impenitente. Y sigue diciendo Enoc: declarará culpables a los seres humanos por los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Aquí Enoc está profetizando la segunda venida del Señor con su iglesia después que han sido arrebatados, para declarar culpable al ser humano que haya quedado por todos sus actos perversos, por toda la rebeldía del hombre y la mujer que nunca quiso buscar a Dios. Ahora, el mismo apóstol Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, le vuelve a recordar. A partir de las 9 de la noche, usted puede repasar nuevamente ese mensaje y revisar todos los textos bíblicos si no le ha dado tiempo de poder anotarlos. Usted ingresa a nuestra galería de videos y busca el arrebatamiento de la iglesia y vuelve otra vez a revisar conceptos y textos bíblicos que estamos dando para reforzar este mensaje. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, hermanos, en cuanto al retorno de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les decimos esto: no se alteren ni se turben si llegan a sus oídos mensajes de individuos que dicen haber tenido mensajes del Espíritu o mensajes de Dios, orales o escritos, diciendo que el día del Señor ya llegó. Ni siquiera se afirman que hemos enviado una carta con la que sostenemos eso mismo. En el contexto de Pablo, había muchos falsos maestros diciendo que el Señor ya había venido. Por eso es que hoy más que nunca tenemos que tener mucho cuidado, discernir los espíritus, leer la palabra del Señor y entender que por lo menos hasta el día de hoy
el Señor Jesús no ha venido por segunda vez, pero que su venida cada vez está más cerca. Sin embargo, el apóstol Pablo en este texto de segunda de Tesalonicenses nos habla exactamente a dos eventos. El primer evento, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida, y el primer evento, que es a nuestro encuentro con Él. La iglesia, hermano y hermana, primero se va a encontrar con el Señor, y luego la iglesia vendrá con el Señor para emitir juicio sobre toda la humanidad impía y rebelde. Ahora, lo anterior sugiere que entonces existen dos fases de la segunda venida de Jesús, y ambos están separados por un periodo de tiempo. Así es que estamos hablando que hay dos momentos. Primero, la venida para su iglesia, que tiene que ver con la resurrección de los muertos piadosos y el arrebatamiento de la última generación que estén vivos. Y lo otro, o la segunda fase de su segunda venida, tiene que ver cuando Cristo venga con su iglesia para juzgar al mundo rebelde. Hermano y hermana, esto de que Dios venga a juzgar será muy difícil y muy complicado. De hoy en 8 días vamos a estar hablando exactamente acerca del día de la ira de Dios. Un día que no quisiéramos que llegue. Tal vez es la predicación más difícil que hemos tenido que dar en esos 40 años de ministerio. El día en que el Señor venga con toda su ira para castigar al hombre y a la mujer que persiste en rebeldía con Él y no le ha querido aceptar como su único suficiente Salvador y Señor. De hoy en 8 días vamos a hablar de ese misterio revelado, el día de la ira de Dios. Sin embargo, le voy a dar un ápice de lo que vamos a hablar de hoy en 8 días. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo del 1 al 3. Hermanos, ustedes no necesitan que yo les escriba cuando ocurrirá esto. Ustedes saben muy bien que el día en que el Señor regrese, número 1, va a regresar como un ladrón en la noche. Él no va a avisar, Él no va a decir cuándo, sino que va a venir, y por eso es que usted y yo tenemos que estar preparados. Cuando la gente esté diciendo, hay paz, hay seguridad, entonces de repente es cuando va a venir sobre ellos la destrucción. Cuando uno crea que está en su zona de confort, cuando uno crea que todo está bien, es cuando vendrá la destrucción sobre el mundo impenitente. Llegará, dice el apóstol Pablo, como le llegan a la mujer embarazada los dolores de parto. ¿Sabe la mujer cuándo le va a llegar el dolor de parto? No lo sabe, pero cuando llega, llega. Y ese dolor lo que anuncia es el nacimiento de un bebé. Así será el Señor cuando venga. Vendrá precisamente antecedido por esos dolores que van a generar un parto muy difícil para la humanidad. Y lo peor que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 3, es que no habrá forma de que el hombre y la mujer inicua e inicuo pueda escapar de ese día. De hoy en 8 días vamos a estar hablando más ampliamente acerca de el día de la ira. Sin embargo, los hijos de Dios van a escapar de esta ira. El mismo apóstol Pablo sigue diciendo en su primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, 8 y 9. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Nosotros, por el contrario, somos del día. Por eso estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos de la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Porque Dios no nos llamó. Vean qué interesante. Vean lo que diferencia un hijo e hija de Dios a un hijo e hija del diablo. Hay mucha diferencia. Una persona que tiene el Espíritu del Señor en su corazón a una persona humana y carnal que se conduce por ese mundo como le da la gana, a la libre, sin temor alguno de las consecuencias de sus actos. El apóstol Pablo dice, porque Dios no nos llamó, hablando a los hijos e hijas de Dios, no nos llamó para sufrir el castigo.
sino para recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos lo que hemos venido hablando anteriormente, como es el concepto de separación. Unos van a recibir castigo y otros van a recibir salvación. Uno será tomado, el otro será dejado. Hay ovejas, hay cabritos. Unos serán colocados a la derecha y otros serán colocados a la izquierda. No existe un tercer grupo, no hay una tercera oportunidad, no hay un chance adicional. Está claro que unos van a ser castigados y los otros van a ser salvos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje es totalmente claro, aquí no hay nebulosas, no hay grises. El día del Señor no tiene ninguna relación con la iglesia. Cuando Dios mandó el diluvio, recuérdase allá en Génesis capítulo 6, 7 en adelante, cuando el Señor manda el diluvio, no mandó el diluvio hasta que Noé y su familia estuvieran seguros dentro del arca. ¿Se acuerda? Dios no destruyó Sodoma y Gomorra hasta que Lot saliera de esa ciudad perversa que iba a ser destruida. Y es que cuando suceda ese acontecimiento, no habrá escapatoria. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 dice: el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sobrevivir? Y es que, hermano y hermana, usted y yo estamos viviendo el periodo de la gracia, el tiempo de la gracia, donde todavía hay espacio, donde todavía hay tiempo, donde todavía la misericordia de Dios es patente para aquel hombre y mujer que quieran arrepentirse de su vida pecaminosa y venir hacia Él. Pero cuando venga el arrebatamiento, lo que es el día de la gracia, esa época de misericordia habrá llegado a su fin. E inmediatamente va a comenzar el día del Señor. Por eso es que el arrebatamiento de la iglesia del Señor va a marcar un antes y un después. Antes del arrebatamiento, el mundo está en el tiempo de gracia, de posibilidad y de oportunidad. Pero cuando venga el arrebatamiento, se acabó. Lo que vendrá es un despliegue de toda la ira de Dios sobre la humanidad impenitente. Por eso es que es muy importante que usted y yo, hermanos, tengamos totalmente claro lo que va a acontecer en estos últimos tiempos, cuando venga el final de las cosas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice que la venida del Señor será un evento de lamentación para el mundo. Miren, dice Apocalipsis, vienen las nubes ante los ojos de la humanidad entera. Aquí está hablando de la segunda venida, donde todo ojo ahí sí lo va a ver. Y hasta los que lo traspasaron lo verán. ¿Quiénes traspasaron a Jesús? Aquellos que están en franca rebeldía contra el Señor, que han decidido que no quieren nada con Dios. Y las naciones de la tierra llorarán. ¿Por qué van a llorar? Porque la oportunidad se acabó, porque la puerta del arca se cerró, porque empezó el diluvio y ya no se puede entrar al arca, porque ya la puerta está totalmente cerrada. Se acabó la gracia y ahora es hora de retribuirle a todos los hombres y mujeres conforme a sus iniquidades. Ahora, dice la palabra del Señor que en su segunda venida Jesús va a poner los pies sobre la tierra. El arrebatamiento será un evento en los aires, pero la segunda venida del Señor, Él vendrá y pondrá sus pies en tierra para juzgar a las naciones. ¿Y cómo va a suceder esto? Lo vamos a ver en el siguiente segmento, después de esta breve pausa. Esta señal es de Vino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los
los hermanos que recientemente se están incorporando a esta transmisión de audio y video, les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. En esta noche estamos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, la doctrina del arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitados, más los vivos de la última generación, transformados, reunidos en los aires, cuando el Señor venga a llevarse lo que le pertenece, lo que es suyo. Él recogerá lo que es de Él y lo va a meter en el granero. Hay una parábola que habla de esto. Y todo aquello que quede, que no va a ser guardado en el granero del Señor, será pisoteado, será quemado en el fuego. Agradecemos a todos los hermanos que nos están dando su preferencia a través del audio y el video. Que Dios los bendiga a todos aquellos que han dispuesto en esta noche su corazón para recibir la palabra del Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 10 al 12, vemos cuando Jesús asciende al cielo. Dice la palabra del Señor: los discípulos seguían con la mirada fija, viendo cómo Jesús se perdía en las alturas. Y en eso dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. Eran ángeles. Los ángeles le dicen a estos hombres: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando el cielo? Jesús regresará de la misma forma en que lo han visto ascender al cielo. Como estaban en el monte de los olivos, para regresar a Jerusalén, caminaron casi 1 kilómetro. Los ángeles le dijeron a Jesús: así como ustedes han visto a Jesús ascender, así también va a regresar de la misma forma que ustedes lo han visto subir al cielo. Los ángeles ratifican que el Señor Jesús va a volver. El Señor Jesús asciende, como lo vimos ahí, asciende desde el monte de los olivos. Dice Hechos capítulo 1, versículo 10 al 12. Interesantemente, Zacarías el profeta, en el capítulo 14, versículo 4, trae una profecía que nos dice que cuando el Señor venga por segunda vez para traer juicio a las naciones, va a descender exactamente en el monte de los olivos. Ascendió desde el monte de los olivos y en su segunda venida pondrá sus pies en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, versículo 4 nos dice: cuando llegue ese día, el día de la segunda venida, Dios mismo luchará contra esas naciones, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, que sale de Jerusalén. Partirá en dos el monte para formar un gran valle que se extenderá de este hasta oeste. Una mitad del monte quedará en la parte norte y la otra parte, o la otra mitad, quedará en la parte sur. ¿Y qué es lo que va a suceder en esta ocasión? Pues lo que sucederá es lo que hemos visto cuando estudiamos Apocalipsis en el capítulo 19 como la batalla del Armagedón. Cuando el Señor venga en su segunda venida, el anticristo, por medio de Satanás y con el falso profeta, llamarán y reunirán a todas las naciones, todos los hombres y mujeres impíos que estén en ese momento, a la última batalla, la última rebelión del hombre contra Jesús. Es lo que se conoce como la batalla del Armagedón o el Valle de Megiddo. Y es ahí donde el Señor va a acabar totalmente contra todo hombre y mujer impenitente. Por eso es que sostenemos que todos los hombres y mujeres sin Dios y sin esperanza van a morir. Ningún impío será transformado. Todos tienen que morir para ser resucitados según Apocalipsis capítulo 20 y ser llevados al juicio ante el gran trono blanco, para que les sea leída sus acciones en vida, su sentencia, y por tanto ser enviados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 19 dice: entonces vi un ángel de pie en el sol que gritaba a todas las aves que vuelan en el cielo: vengan, júntense a comer la gran cena de Dios. Vengan, coman carne de reyes, de capitanes, de generales. Coman carne de famosos. Coman carne de caballos, de jinetes, de pequeños, de grandes, de esclavos, carne de libres. No hay distingo de hombres y mujeres impíos e impías, de todas latitudes, de todo género, de toda clase. Entonces vi a la bestia y a los gobernantes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para pelear contra aquel que montaba el caballo blanco, que ese es Jesús, y contra su ejército. Aquí es donde se cumple la segunda venida del Señor.
El Señor viene, el mundo querrá librar la última batalla y serán totalmente aniquilados. Ni siquiera habrá una lucha. Por eso es que es importante que diferenciemos que lo que estamos viendo en ese momento es la venida con todos los santos, no la venida por los santos, que ya la vimos que sucede en el arrebatamiento. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 dice: le rogamos a Dios que fortalezca sus corazones y que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos. Vean qué interesante. Pablo primero nos decía de cuando el Señor venga a recoger sus santos. Eso es el arrebatamiento. Ahora Pablo nos habla de cuando Jesús venga con sus santos, porque dice: ustedes deben vivir en santidad para que nadie pueda acusarlos de nada delante de nuestro Dios y de nuestro Padre. Por eso es que hay una gran diferencia entre la venida de Jesús con sus santos y por sus santos. Por sus santos vendrá primero y con sus santos vendrá posteriormente para el juicio de las naciones. ¿Por qué es importante la segunda venida? ¿Cuál es el propósito de la segunda venida del Señor a este mundo? Mateo capítulo 16 versículo 27, en palabras textuales del Señor Jesús, nos aclara la interrogante: ¿cuál es el propósito de la segunda venida del Señor a este mundo? Dice Jesús: porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles. 1. Voy a venir para darles su premio a los que hicieron el bien. Y número 2, voy a castigar para los que hicieron el mal. Notemos, hermano y hermana, nuevamente el concepto de separación. El Señor va a venir y se va a entender con dos grandes grupos, pero el trato para los dos grupos no será el mismo. Un grupo recibirá un premio por haber hecho el bien. ¿Cuál es el premio? Estar con el Señor para siempre, porque Él dijo y prometió que donde Él iba a estar, Él quería que sus hijos e hijas también estuvieran con Él. La recompensa es la vida eterna con el Señor para siempre jamás. Pero el segundo grupo, claramente definido, separado, y no es una separación que la haga yo, o no es una separación que haga el pastor de su iglesia, o no es una persona que se llame cristiana y que prejuiciosamente diga quién es cristiano y quién no, porque así no es como funciona. El único que puede separar el trigo y la cizaña es Jesús. Entonces el trigo recibirá recompensa y la cizaña lo que va a recibir es un castigo por haber hecho el mal, y el castigo será retribuido con fuego. Lo que se le va a dar a la persona es fuego eterno. Dice Apocalipsis que el humo del tormento del lago de fuego para los impíos e impías sube por los siglos de los siglos. Un tormento eterno. Dios quiera, hermano y hermana, que esto no tenga nada que ver con usted. Ahora, dentro del pueblo cristiano hay una gran variedad de interpretaciones sobre cómo van a ocurrir todos estos eventos del fin de los tiempos y cuál va a ser el orden, cómo es que se va a ir desencadenando cada uno de esos misterios revelados que el Señor nos ha dado para que nosotros, en primer lugar, nos preparemos, estemos listos y que podamos también predicarlos a aquellas personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Algunos se preguntan: ¿cuándo va a ocurrir el rapto de la iglesia? ¿Será antes o después de la tribulación? ¿O el rapto es lo mismo que la segunda venida? ¿O es algo diferente? Es importante, y yo quiero dejar claro en esta noche, que como hijos de Dios tenemos que evitar las especulaciones. Nuestro deseo, nuestro interés, lo que realmente nos importa, hermano y hermana, es estar preparados para el fin. Eso es lo que interesa, que el Señor nos encuentre listos. Especular
acerca de los acontecimientos de los últimos días es perder el tiempo. No perdamos el tiempo tomando una calculadora, sacando fechas, acomodando situaciones, viendo los astros o viendo las noticias de todos los días. El llamado que el Señor le hace a usted y a mí es que estemos preparados mientras Él viene. El apóstol Pablo en la segunda carta, Pedro, la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 14 al 16, Pedro, apóstol, nos dice: hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y para que Él los encuentre sin pecado. Hermano y hermana, eso es lo importante, estar en paz con Dios y que Él nos encuentre sin pecado. Sigue diciendo Pedro. Nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto, hablando de los acontecimientos de los últimos tiempos. Aunque algo de lo que dice en sus cartas no es fácil de entender, claro que no. Este tema de los acontecimientos finales es un poco escabroso. Sin embargo, dice el apóstol, muchas personas no las entienden, ni la gente ignorante que no confía en Cristo, y luego las explican mal. Tenemos que tener cuidado en cuanto a aquellas predicaciones, aquellos mensajes, aquellos videos, aquellos audios que muchas personas lanzan respecto a lo que va a suceder al final de la era de la humanidad. Hay que tener mucho cuidado y todo criterio, todo comentario tiene que estar sustentado a la luz de las Sagradas Escrituras. Ese es el problema, dice Pedro, que esos temas se explican mal y también lo hacen con toda la Biblia. Y aquel hombre o mujer que explique mal cualquiera de estos conceptos, dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, será castigado por Dios. Por eso es que lo que el apóstol Pablo anhela en su carta a Tesalonicenses, tal y como lo dijimos al principio de ese mensaje, es que quiere aclararnos cómo es que van a suceder esos eventos, pero que a la misma vez usted y yo recibamos consuelo. ¿Cuál es el consuelo que usted y yo tenemos que recibir en esta noche? Hermano y hermana, lo que a usted y a mí nos debe importar es que el Señor va a volver. Y va a volver porque lo prometió. Y si hay alguien que no miente, es el Señor Jesús. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y Él dijo que Él va a venir por los suyos. Y si usted de pertenencia a Dios, consuélese en esta noche, anímese en esta noche, porque Él va a venir por usted. Sea que usted ya haya muerto y sea resucitado con un cuerpo transformado, o sea que usted sea de los privilegiados, esa última generación que quede viva y que sea transformada sin ver la muerte. El apóstol Pablo dice en su primera carta a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, dense ánimo, pues unos a otros, dense ánimo con esta enseñanza. Lo que el Señor quiere en esta noche es que recibamos aliento, que nos demos ánimo los unos a los otros, que nos apoyemos, que cuando veamos a uno cansado le levantemos. Hermano, siga adelante, ya falta poco, no se desanime, no se caiga. Dios quiere que usted me anime y Dios quiere que yo le anime. Dense ánimo, dice el apóstol Pablo, unos a otros. Sin embargo, mientras ese glorioso momento de ser recibidos por el Señor como su esposa, como su iglesia, el apóstol Pablo nos dice en su carta a Tito que vivamos para Cristo mientras ese glorioso momento llega. Tito capítulo 2, versículo 12 al 14, el apóstol Pablo dice: Dios quiere que nos apartemos de la impiedad y de los placeres pecaminosos y que vivamos en este mundo una vida sobria, justa y piadosa, con la mirada puesta en el día en que se cumpla la bendita promesa de su venida y se manifieste la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios quiere, hermano y hermana, Tito capítulo 2, versículo 12 al 14, Dios quiere que usted y yo nos apartemos de todo lo que este mundo ofrece, hablando de la contaminación de esta tierra, de todo placer, de toda impiedad.
Dios lo que quiere es que usted y yo vivamos una vida sobria, una vida justa, dice Pablo, una vida piadosa, pero siempre con la mirada puesta en ese día en el que el Señor va a arrebatar a su iglesia, esa bendita promesa de su venida. Eso es lo que a usted y a mí nos debe mantener con vida, en este camino angosto, en esa puerta estrecha, sabiendo que después de todo esto, hermano y hermana, hay algo mucho mejor para los hijos de Dios. Cualquier que sea, hermano y hermana, el estado de los cristianos, sea que vayamos a morir, o sea que estemos vivos cuando el Señor venga, nuestro interés, lo importante, lo relevante, es estar con el Señor para siempre, jamás, por toda la eternidad, donde vamos a disfrutar cosas que ojo no vio, donde vamos a escuchar cosas que oídos terrenales no han oído y que Dios tiene preparado para todo hombre y mujer que le aman, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Hay algo más, hermano y hermana, después de la muerte. Hay algo más después de tanta tristeza por la que tenemos que pasar en este mundo. La gran recompensa del cielo será estar con Jesús por toda la eternidad. Y la verdad del regreso de Jesús por su pueblo y la eterna unión de Jesús y su pueblo debe ser una fuente de aliento para usted y yo, que somos hijos e hijas de Dios. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por esta promesa, Señor, que llega en momentos en que la necesitamos. Momentos de incertidumbre, momentos de tantas preguntas, momentos, Señor, en las que no sabemos hasta en qué creer muchas veces. Momentos de tanto engaño que hay en el mundo, de tanta mentira por parte de Satanás. Momentos en que tal vez nuestras fuerzas se están flaqueando. Llega esta promesa de tu venida por tu iglesia. Gracias, Señor, por este bálsamo de ánimo, por este bálsamo de aliento, donde ratificas lo que has prometido, que un día vas a volver por todos aquellos hombres y mujeres que han vivido una vida consagrada hacia ti, alejados de toda la mundanalidad, con su mente, con su vista puesta en la meta, y es tu retorno, Señor, por cada uno de aquellos que te amamos. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mañana lunes, 8 de la noche, tenemos un compromiso con usted. Todos los lunes estamos hablando acerca de Jesús. Hablemos de Jesús. Es un megatema que nos está llevando a estudiar 250 acontecimientos en la vida de Jesús, su ministerio terrenal, desde las promesas de su venida hasta su ascensión al cielo. Estamos haciendo un desarrollo amplio, concatenado de acontecimientos a través de una armonía que la hemos hecho por medio de los libros que hablan de Jesús, que son los evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Entonces, a partir de ahí, tomamos esos 4 evangelios y ordenamos los acontecimientos para hablar exclusivamente todos los lunes acerca de Jesús. Mañana vamos a estar hablando acerca de los primeros discípulos que fueron reclutados por Jesús para continuar su ministerio aquí en la tierra. Lunes, miércoles, viernes y domingo, en su espacio En Paz Me Acostaré, es nuestro compromiso con cada uno de ustedes para traerle una palabra del cielo, una palabra fresca que lo bendiga, que lo anime, que lo exhorte, que lo confronte, que lo haga ser un mejor y una mejor cristiana. Pertenecemos a quienes servimos. Ese es nuestro lema. En esta noche, hermano y hermana, le invito para que continúe con la transmisión de Vino Nuevo Radio, con su parrilla de programación. Y espero verlo mañana, si Dios lo permite, a las 8 de la noche.
Por mi parte, yo quiero bendecirlo en ese inicio de semana. Bendigo su familia, bendigo su trabajo, bendigo todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Y también espero que usted sea de bendición en cada lugar donde usted vaya, en cada situación en la que usted se encuentre, que usted también sea bendición para otras personas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.